¿Es reiniciar, fracasar o es ponerte realmente en el camino? Bienvenidos mi gente a otro nuevo episodio de su podcast Productividad Vital. Y hoy tengo un gran amigo aquí conmigo con el que vamos a hablar de este tema y muchos otros súper interesantes. Así que no se vaya nadie. Bienvenido, Ney. ¿Cómo te sientes? Muy contento. Muchísimas gracias por esta invitación. Y como dices, una conversación entre amigos. Es así. Tenemos muchos años conociéndonos. Y a mí esta conversación tiene tiempo en mi mente. Porque cuando leí tu libro de Restart, precisamente yo estaba en ese proceso. Inclusive tomando la decisión de si venía a la República Dominicana por un tiempo a Restart. A reiniciar algunas cosas, a retomar otras y a impulsar a otras que yo entendía que tenían que era importante. Y tu libro fue muy, yo diría que importante para ayudarme a tomar la decisión. Así que esta conversación tiene ya 8 o 9 meses. Tiene trasfondo. Sí. Tiene 8 o 9 meses. Yo tengo aquí algunas preguntitas que quiero hacerte para mantenerme en el área, aunque la conversación va a ir fluyendo. Y una de ellas es, dentro de todo lo que tú haces, diriges la revista de gestión, tienes Intras, tienes otras empresas y has escrito ya 2 libros. Estamos en el tercero ya. Ya está. Oh, perdón. Trabajando en eso. ¿En qué momento tú sentiste que era un momento de restart? Cuéntame un poquito de dónde comienza esto. Mira, yo no quisiera entrar en temas muy filosóficos, pero... Entra. Yo soy una persona que digo que todos los días son un restart, son un reinicio, literalmente. Exacto. Esa frase de que hoy es el primer día del resto de nuestras vidas es la realidad. Correcto. Nosotros entendemos por biología, los seres humanos tenemos visión lineal, perspectiva lineal, entendemos que todo es una cosa es la continuidad de otra. Y por eso a veces nos cuesta hacer cambios, cambiar el rumbo, redirigir nuestra vida, redirigir nuestras decisiones, porque entendemos que todo lo que venimos arrastrando de atrás tiene una connotación, tiene un peso demasiado importante y a veces no nos damos cuenta que no necesariamente eso condiciona lo que tenemos que hacer. Yo te puedo decir que, vuelvo y repito, o sea, voy para atrás en el momento que me tomé la decisión de dejarlo todo para irme a estudiar una maestría afuera, buen trabajo, buena perspectiva, buena posición, buenos ingresos, hacer una maestría, empezar de cero, llegar al país de República Dominicana literalmente con una mano adelante y una mano atrás, con deudas. Yo también había cogido un préstamo en España para terminar mi maestría. Cuando tomé la decisión de independizarme, 100%, durante años compatibilicé mi empresa con una posición ejecutiva importante. Cuando... la misma pandemia fue un proceso de reinicio forzado, donde prácticamente nosotros tuvimos que reinventar nuestro modelo de negocio. O sea que yo te puedo decir que la vida es un proceso continuo, a veces forzado, a veces proactivo de reinicio. Lo que yo sí quisiera aprovechar esta pregunta tuya es como para tumbar una serie no sé si la palabra es paradigmas, pero de creencias limitantes. Todo el mundo ha escuchado esas resoluciones de año nuevo, que todo el mundo dice, nuevo año, nuevo yo. El famoso enero. Exactamente, como si realmente el cambio, la transición, el reinicio, la evolución radical se pudiera decretar. Y yo creo que, como tú bien dijiste, todo es una acumulación de decisiones hasta que tú decides dar el paso. Correcto. Lo que tú no puedes estar tomando esas decisiones... Mira qué interesante. Tú vas tomando las decisiones y esas decisiones ya tienen un objetivo detrás. Y muchas veces la gente se queda paralizada en la inacción porque entiende que hasta que no dé el gran paso no tiene que hacer nada. Yo digo, tú tienes que empezar a dar pequeños pasos. Exactamente. Y que muchas veces esos pasos tú no tienes bien claro cuál es el próximo, pero al final de cuentas se va todo encadenando, se va todo alineando. Se genera lo que yo denomino un círculo virtuoso y las estrellas se van alineando. Pero como dicen por ahí, la providencia tiene que ver la determinación. La providencia tiene que ver que realmente tú estás decidido a hacer las cosas. Tú sabes que dijiste algo súper interesante que encuadra mucho con lo que ha sido mi experiencia. La gente cree mucho, la mayoría de nosotros es diferente. Yo pienso que uno va madurando con las experiencias.
Pero muchas veces las personas están esperando saltos cuánticos. Quieren cambios. Ese famoso, como que va a haber un gran cambio entre las 12 de la noche, las 11:59 de la noche del 31 de diciembre y las 12:05 del 1 de enero. Y no entiende que son pequeñas acciones consistentemente que generan experiencia y la experiencia genera madurez, que genera pequeños cambios de decisiones que hacen pequeños cambios de ruta, pero que te mantienen yendo hacia donde tú quieres, pero con pequeños nuevos cambios que son los pequeños restart. Sí, son los, Cada como vez yo hablo de los reajustes. el reajuste, que es uno de los conceptos y más adelante posiblemente vamos a caer ahí. Pero me encanta eso porque es uno de los paradigmas que la gente tiene. Está buscando algo que lo cambie en media hora, en una semana. Yo ayudo a personas con la parte de cómo manejar su tiempo, de tomar control de su día. Y tú no te puedes explicar la cantidad de personas que están demasiado ocupados como para dedicarle 10 minutos a planificarse. Yo me digo... Están ocupados manejando que no tienen tiempo de echar combustible. Exactamente. Y tarde o temprano se le queda el carro. Sí. De hecho, hay una frase que a mí personalmente, gracias a Dios, me expuse a ella muy joven, y es que tendemos a sobreestimar lo que podemos hacer en un año y a subestimar lo que podemos hacer en 10. Exacto. No entendemos que las cosas... queremos como esos cambios radicales, como creo que había un programa de televisión, algo así, cambio radical. En el fondo, al final de cuentas, todo es un cúmulo de decisiones, de acciones que se van a ir generando. Y tenemos que tener paciencia, porque lo que es el cambio permanente sucede una vez se han afianzado y se han alineado muchas otras cosas. Tú sabes que yo le digo mucho a la gente que lo que tú necesitas es transformación. Y la transformación nunca es un proceso, nunca es un hecho, es un proceso. Y de lo que hay que enamorarse del proceso. Cualquier tonto se enamora de los grandes resultados. ¿A quién no le gusta eso? Claro. ¿A quién no le gusta? Mi papá siempre decía, tú sabes, tu mamá es española, mi papá era español. Tiene unos dichos súper interesantes. Mi papá siempre decía, ¿a quién le amarga un dulce? Un cambio radical sin tener que tener un esfuerzo. ¿A quién no le gusta eso? Pero la verdad es otra. Y una de las cosas que yo vi en el libro tuyo que me gustó y que siento que coincide con la manera como funciona la vida, es que tú lo planteaste de que puedes comenzarlo a leer en cualquier capítulo. Porque realmente la vida, como tú dices ahorita, no te lleva linealmente. De repente te plantea cosas en las que tú tienes que tomar decisiones que son comenzando ahí. No importa dónde tú vienes. Lo que traes te da base, te da experiencia. Pero al mismo tiempo tienes que ser capaz de soltar. Porque a veces lo que está frente a nosotros puede cambiar. Te lo voy a poner de esta manera. En algún momento yo caminaba en mi vida y con mucho fallo. Mucho trabajo, poco resultado. Mucho trabajo, poco resultado. Sabiendo yo que lo que yo estaba haciendo iba a dar resultado. Y de repente empieza a crecer. Y si yo hubiera seguido con mi expectativa de qué pasó 5 años atrás, qué logré facturar, qué logré crecer en 5 años, nunca hubiera podido hacer lo que hice en ese año. Ese es el concepto de la curva S, que se usa mucho en todo el tema, en todo lo que es Silicon Valley, en innovación, donde tú los primeros años, meses de un proceso de transformación, los cambios prácticamente no se ven. Y eso es lo que hace que mucha gente abandone los procesos. Correcto. Cualquier proceso es aprender un idioma, rebajar de peso, fortalecer, aprender un deporte, aprender un oficio nuevo. La mayoría de los abandonos se dan en ese proceso flat, prácticamente flat, de la curva S. Una S, si tú te das cuenta, tiene la forma así. Correcto. Entonces, durante un tiempo, tú no estás viendo prácticamente cambios. Lo que pasa es que todos esos factores se van acumulando, se van complementando, y al final de cuentas hay como un punto de inflexión donde esa curva empieza a subir. ¿Qué fue lo que te pasó a ti a los 5 años? Todo lo que tú venías haciendo, tú decías, pero ¿y para qué? No veo el resultado. Te empiezas a frustrar sin darte cuenta que todo lo que tú estás haciendo es como si fuera un edificio. ¿Qué pasa con un edificio? Tú pasas yo a cada rato voy pasando, ahora que hay muchas construcciones en la ciudad de Santo Domingo, tú durante mucho tiempo lo único que estás viendo es una verja. Exacto. Una verja. Tú pasas años, puede pasar 1 año, 2 años, tú lo que ves es una verja. Y de repente, empieza a subir ese edificio. ¿Qué se estaba construyendo? La zapata, los sótanos, los edificios,
los cimientos, y a partir de ahí se puede construir todo mucho más rápido. Pero tendemos a desesperarnos en muchas ocasiones, y ahí es donde está el problema. El abandono sucede cuando no entendemos que sí lo que estamos haciendo está contribuyendo para ese propósito. Y ahí está un poco el contraste entre lo que yo llamo en mi libro Restart, visualizar e idealizar. El problema, eso me gusta. Cuando visualizamos, tenemos una imagen, una fotografía visual, valga la redundancia, de lo que queremos hacer. Pero sabemos que es altamente probable que el resultado final no sea idéntico a eso. Correcto. Es una referencia hacia la cual nos queremos dirigir. Correcto. Es una estrella del norte, es una referencia. Cuando idealizamos, nos aferramos a ese resultado. Y todo lo que se salga de ese esquema, de esa visualización que tuvimos idealizada, valga la redundancia, nos genera cortocircuito y nos genera frustración. Entonces, por ejemplo, tú empiezas... ¿Por qué la gente deja las carreras que están estudiando en la universidad? Tiene una situación médica, tiene una situación personal, tiene una situación económica, tienen que dejarla un semestre, después son 2 semestres, y dice, ya yo voy a dejar eso. Pero, ¿qué pasa? En la vida casi siempre los procesos no son lineales. Van a haber subidas y bajadas. Entonces ya tú, porque perdiste ese año, vas a perder los 3 que vienes estudiando. Entonces, pasa con todo en la vida de igual forma. Tú sabes que yo le digo mucho a la gente que se acuerde que el interés compuesto funciona en la vida. Así mismo es. Si tú estás... Una cosa es reiniciar a nivel de reenfocar lo que estás haciendo para aprovechar lo aprendido, para impulsarte inclusive, apoyarte inclusive en los errores y en las caídas. Y otra cosa es estar queriendo comenzar algo nuevo constantemente, porque entonces nunca vas a poder aprovechar ese peso que te da cuando tú tienes 5 años, no solamente haciendo algo, sino aprendiendo cómo hacerlo cada vez mejor. No solamente levantando un proyecto, sino encontrando la manera correcta, porque es lo que tú dices. Lo que tú viste al final, posiblemente tú consigas. Yo en mi vida he conseguido cosas mejores que las que yo vi, porque yo ni siquiera sabía que existían cuando empecé a ver. Es la serendipia, la famosa serendipia. Salí a buscar algo y encontré algo mejor que yo ni siquiera sabía que existía. Pero ese tipo de proceso es en lo que yo le llamo solamente la persistencia inteligente. Que cuando tú persistes en el qué, pero estás constantemente buscando el mejor cómo. Mira, qué bueno que tú dices eso, porque yo mentorizo jóvenes. Y jóvenes de diferentes estratos, en diferentes momentos de su vida, en diferentes contextos. Algunos son emprendedores, otros son estudiantes, otros son ejecutivos. Y yo siempre le digo lo mismo, ponte en acción, lánzate, empieza a hacer cosas. La suerte tiene problemas de visión y solamente ve a la gente cuando esté en movimiento. Tú tienes que estar en movimiento. A veces tú no sabes ni por qué tú estás haciendo 100% la cosa, pero tú estás en movimiento. Tú te estás preparando para algo y ese algo no se da, pero toda esa experiencia acumulada te va a servir para otra cosa. Al final tú nunca pierdes el tiempo. La gente entiende, perdí mi tiempo, tú no perdiste tu tiempo. Me preparé para un proyecto y me fue mal. Adquiriste experiencia, aprendiste qué es lo que no debes hacer en el próximo intento. A mí me encanta la visión de Silicon Valley, que lo mencioné anteriormente, sobre el tema del fracaso. Porque nosotros tendemos a ponernos el sello de fracasados si fracasamos, entre comillas, y eso había que definir qué es fracasar. Exacto. Es un intento. Nos ponemos, wow, monté un negocio y me fue mal. Conseguí un empleo y no me fue bien. Fracasé. No, tú no fracasas. Yo soy un fracasado, tú no eres un fracasado. Tú tuviste una situación. Un resultado adversa, que no era el que tú querías. No esperado, pero al final de cuentas te preparó, enseñaste y aprendiste. Y en Silicon Valley todo el mundo habla de sus fracasos con orgullo. Es como si fueran rayas. Sí, si fueran medallas. Una historia que respalda el logro que ya tuve. Y tú te vas a una multinacional importante, sobre todo el sector tecnológico, y los candidatos que más valoran son los candidatos que han hecho intentos de startups y han fracasado. Porque son personas que han tenido la gallardía de arriesgarse, pero al mismo tiempo han aprendido en el proceso. Claro. Entonces, la verdad que también tenemos que desestigmatizar
el concepto de fracaso, redefinir el concepto de fracaso y entender que al final de cuentas todo suma y todo te está preparando para algo que no necesariamente tú ahora mismo tienes bien claro para qué es. Me encanta esto porque a las personas que yo mentorizo, me gustó esa palabra, es mejor que mentoreo, como que mentorizo. A las personas que yo mentorizo están constantemente lidiando con pequeños fracasos, ¿de acuerdo? Y yo recuerdo, yo estoy constantemente pegando con pequeños fracasos. El que está en ventas, el 70% del tiempo está lidiando con una cotización que no caminó, con una gente que no contestó, con algo. Y en el momento que tú ves eso y te lo va tirando encima, llega un momento que todo ese peso de los mini fracasos te hunden. Sencillamente hay dos tipos, él como yo he aprendido a verlo. Hay dos tipos de resultados, el que tú querías y el que es diferente al que tú querías. La mayoría de las veces vas a tener uno diferente al que tú querías. La clave es que ese que tú no querías te está enseñando cómo acercar, cómo tú sistematizar el logro del resultado que tú quieres. Esa es la idea. En el momento que tú vas contabilizándolo como no, en lugar de contabilizándolo como qué puedo hacer mejor, que sencillamente está fuera de mi control. Simplemente no es el momento y ese no puede ser un sí luego. Y el momento va a llegar. En ese momento tú no te tires ese peso encima. Pero lo peor que tiene contabilizar el fracaso así es que te quita la fe. La fe en ti, la fe en los proyectos que tú tienes, la fe en la capacidad en tu país, en tu mercado, en tu profesión. Y tú dijiste algo súper importante que tú le dices a los jóvenes, y es muévete. Y el asunto, Ney, es que una persona que no cree no se mueve. El activo más importante que tú debes salvaguardar es tu autoestima. Excelente. Soy muy bueno. O sea, obviamente, mucha gente habla de la salud, mucha gente habla de las relaciones, todo eso es importante. Todo eso es importante. Tener buena salud es un requisito indispensable para Correcto. tú poder acometer cualquier reto Para en la estar vida. vivo. Para estar... Relaciones también, claro que sí. Pero eso son como en el mundo de los negocios, el servicio, el buen servicio. El buen servicio ya es un requisito para tú competir. Correcto. Pero ya no es un factor diferenciador. Tienes que buscar ya las experiencias wow, etcétera, etcétera. Exacto. Pasa lo mismo con el tema de la autoestima. Si tú no tienes una autoestima sana, es difícil que tú puedas acometer lanzarte en proyectos. Y eso se controla o se maneja o se gestiona muchas veces con las conversaciones que tú tienes contigo mismo. Y esas conversaciones que tú tienes contigo mismo muchas veces son inevitables porque los pensamientos te llegan de manera espontánea y por reflejo. Yo le llamo la famosa vocecita. Que la gente cree que lo que ellos piensan, lo que le dice a la vocecita es lo que ellos piensan. No, la vocecita tiene otro rol que sería Correcto. para otro podcast. Pero cuando te llegan esos pensamientos negativos, no puedo. Cuando te llegan esos pensamientos negativos, no lo vas a poder hacer. Vas a fracasar. No estás preparado. Tú tienes que darte a ti mismo argumentos y decirte, no, espérate. Yo he estado trabajando para esto. No, mira, yo he hecho esto y lo he logrado. ¿Por qué tú entiendes que yo no voy a lograr esto? Esos diálogos interiores que tú tienes, al final de cuentas, ¿qué tienen como objetivo? El objetivo primordial de esos diálogos es salvaguardar tu autoestima. Porque la autoestima es lo que te va a permitir a ti afrontar cualquier situación que se te presente por delante. Sentirte, como dicen, respaldado a la hora de tú lanzarte en cualquier iniciativa, en cualquier proyecto. Y eso tú tienes que trabajarlo. Volvemos a lo mismo. Todo es un tema del día a día. Todo es un tema del día a día. ¿Qué tú estás haciendo en tu día a día a nivel de conversaciones contigo mismo para tú salvaguardar tu autoestima? Y eso es muy importante que lo tengamos presente. Eso está excelente porque yo veo constantemente, Ney, que la gente se dice, es que yo procrastino. ¿Cómo puedo hacer para dejar de procrastinar? Es que yo dejo todo para después. Yo comienzo y se me cae. Y lo que sucede es que se etiquetan. Están esas conversaciones internas. Yo creo que una de las principales... El cerebro es un esclavo. El cerebro hace lo que tú le digas. Y el cerebro no distingue un pensamiento de la realidad. O sea, el cerebro tú le estás diciendo, es que yo no puedo. El cerebro dice, ok, no puedo. No puede. Y te enseña y te ayuda, como es una computadora, te ayuda a buscar toda la evidencia de por qué tú no puedes. De por qué no se puede. Todas las veces que fracasaste. Y muchas veces, una de las habilidades que yo creo que es más importante la gente entienda que debe crear es la habilidad de escucharse pensando. Cuando tú puedes desde afuera decir, ¿y qué hago yo pensando esto?
¿Qué hago yo? Y entonces poder tener esas conversaciones, porque a veces la gente lo hace desde de un punto de vista inconsciente. Ellos no se están dando cuenta que se están diciendo eso. Sencillamente creen que están pensando. No se dan cuenta que es una vocecita. Eckhart Tolle, el de... O sea, me imagino que sabes quién es Claro, ese claro, autor. claro. El poder de la hora y una nueva tierra. Te lo distingue claramente. Específicamente. Él te dice, óyeme, tú no eres tus pensamientos. Exactamente. Tus pensamientos se te presentan para tu consideración, Correctamente. para tu valoración y tu evaluación. Tienen un rol, ayudarte, muchas veces evitarte el riesgo, porque al final de cuentas esa vocecita quiere evitarte el dolor, Correcto. quiere evitarte el sufrimiento. El único problema es que casi todo lo que trasciende, casi todo lo que implica logro, riesgo. implica esfuerzo, riesgo y dolor. Dolor, cambio, incomodidad. Pero la vocecita está cumpliendo su rol. Lo que pasa es que tú tienes que decirle a la vocecita, no, espérate, que yo esto lo quiero. Esto es importante para mi sentido de realización. Esto contribuye con mi propósito. Es un diálogo. Es literalmente un diálogo. Tú no eres loco porque tú estás hablando contigo mismo. No. Tú tienes que conversar contigo mismo y decirte cosas a ti mismo. No, espérate. Y como si tú estuvieras sentado aquí como estamos tú y yo. Y decirte cosas a ti y argumentos válidos para que tu cerebro, y entiéndase tu vocecita, diga, no, está bien, pues vamos a darle para adelante. Exactamente. Que cuando tú logras tomar control de las historias que te cuentas y de cómo tú procesas lo que pasó. Una de las cosas que yo siento que más falta es la capacidad de evaluar de manera positiva las cosas que nos pasan que no producen los resultados que uno quiere. Es muy difícil encontrar lo bueno en lo malo. Eso requiere mucha madurez y requiere mucha validación a lo largo de la vida de que es así. Y como quiera, no es difícil. Es difícil. Es decir, más cuando fácil. tú estás en el medio del problema, cuando tú tienes el agua al cuello, es muy difícil tú decir, yo sé que algo mejor viene. Pero ahí volvemos al punto. Tú tienes que empezar a buscar en el pasado, recordar situaciones en las cuales tú tuviste así, cómo saliste adelante y cuál fue el resultado final. Porque la realidad es que, sobre todo nosotros ya lo que tenemos, vamos a decir, middle age bien metido para allá. Más de 50, pero más de 50 adelantado. Cuando miramos en perspectiva en nuestras vidas, el 90% de las cosas que nosotros pensábamos que era lo peor que nos había pasado fue lo mejor, terminó siendo lo mejor, pero en ese momento era difícil. Exacto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando estamos en una situación adversa? Decir, oye, vete al historial, vete al expediente, vete a los archivos y revisa todas esas situaciones parecidas, cómo han terminado. Y eso te da como cierta paz de que, oye, aunque yo no vea la luz al final del túnel, yo creo que esto a algún lado me va a llevar. Sin lugar a dudas. Y te da cierto nivel de paz. Y eso es lo que yo le llamo madurez, Ney. Cuando una persona ha podido convertir sus malas experiencias y sus buenas experiencias en una escuela. Si tú fueras a... Imagínate que lo está escuchando uno de tus mentoreados que siente que tiene demasiado cosas, que tiene el trabajo, que tiene esa maestría que quiere hacer, que al mismo tiempo está emprendiendo y tiene mucha gente diciéndole, no haga tanta cosa. O sea, ¿qué tú le recomendarías a una persona en pocas acciones para que pueda hacer un uso mejor de su día, de su tiempo? ¿Qué te ha funcionado a ti? Mira, lo primero es diferenciar balance y compensación. Yo personalmente entiendo que el balance no existe. Wow, estamos en el mismo equipo. El balance no existe. Si tú quieres lanzar un proyecto, si tú quieres cambiar de trabajo, si tú estás en un proceso de tener un hijo, lo que sea, criar un hijo, eso en algún momento te va a requerir un tiempo, una dedicación y un enfoque alto. Y es muy probable que de manera transitoria y temporal tú tengas que dejar a un lado otras cosas. Entonces, ¿por qué yo te hago esa anotación? Porque lo importante es inmediatamente tú puedas, a veces es en días, a veces es en semanas, a veces es en años. Lo que tú tienes que saber siempre es que tú tienes ese balance pendiente. Y tan pronto las circunstancias te lo permitan, empezar un proceso de compensación.
A veces lanza una empresa. Tú lanzas una empresa, a lo mejor te va a requerir durante años trabajar 10, 12 horas diarias, 14 horas diarias, 7 días a la semana. Pero tú sabes que eso tiene que llegar a un final. Correcto. Y te tiene que administrar en el proceso porque tampoco te vas a desgastar. Pero tú sabes que te estás requiriendo la milla extra. Entonces, cuando tú sabes que esto es coyuntural, puede extenderse en el tiempo, pero yo sé que cuando ya yo pueda, yo voy a nivelar. Mientras tú sepas que tú tienes ese saldo pendiente, no hay problema. El problema es cuando tú no te acuerdas que tienes ese saldo pendiente. Entonces, ¿por qué te estoy diciendo eso? Porque a la hora, cuando tú dices, tengo demasiadas cosas al frente, tú lo que tienes que hacer es literalmente una matriz y decir, ¿cuáles de estas cosas que yo tengo al frente contribuyen, hago un pareto, contribuyen, qué 20% de estas cosas contribuyen un 80% a mi propósito, a mi sentido de realización, a mis objetivos, a mi meta actual en estos momentos? Y entender que te vas a tener que enfocar mucho más en esas. Y las otras, no es dejarla a un lado, pero entender que vas a usarla en tu proceso de compensación. Entonces yo te diría priorizar, pero priorizar alrededor de qué está contribuyendo con tu propósito, qué está contribuyendo con tus objetivos de mediano y largo plazo, qué está contribuyendo con tu mejor versión. Y una vez tú haces eso, entender que probablemente tú no estés balanceado mientras tú le estés dedicando mucho tiempo a eso. Excelente. Tú sabes que yo les hablo de, buscando como una forma que se acuerden, de que sea fácil de acordarse, que en lugar de balance, busquen avance. Eso que tú estás diciendo, uno lo vive constantemente. O sea, ahora si yo estoy aquí en República Dominicana, yo vine a un trabajo. Esto es un bootcamp de año y medio. Entonces, mi mujer sabe exactamente que hay un enfoque adicional. Yo estoy trabajando más horas que la que yo normalmente trabajaba porque la idea es que se acabe el bootcamp. ¿De acuerdo? Si lo coges suave, simplemente. Claro. Ahora, hay áreas de la vida que son tan importantes que deben seguir avanzando. Claro. ¿Entiendes? Entonces, normalmente yo hablo de 3 áreas. Tus relaciones, la relación con tu hija, con tus hijos, con tu esposa, con la gente que realmente son importantes a tu alrededor, familia y colaboradores. La parte personal, la parte de tu desarrollo personal, tanto físico, mental, espiritual. Y la parte, obviamente, de negocio y de profesión. Es muy posible que tú en algún momento estés muy enfocado en una de esas 3, con que las otras 3 no estén olvidadas, como tú dijiste. O sea, tienen que tener lo suficiente. Exactamente. Hay un umbral debajo del cual no puede pasar las relaciones. Correctamente. No puede pasar la salud. O sea, tú no puedes. Si tú bajaste de ahí, entonces tú estás perdiendo algo que era muy importante, que quizás lo otro que lograste no valió la pena. Exactamente. ¿Entiendes? Entonces, la idea es que en lugar de tratar de buscar avance... Yo no hablo de descuidar. Exacto. Yo hablo de enfocarte en una cosa y entender que puedes estar un poquito a un lado. Correcto. Pero no descuidar. Sí, por eso es lo que... Si está avanzando, si tus relaciones siguen avanzando mientras tú estás de cabeza fajado con ese nuevo negocio, ese nuevo proyecto, claro. O si tú estás atendiendo ese nuevo bebé que te nació, pero tú no renuncias al trabajo, claro. Ni dejas de ir a la empresa. Exactamente. O sea, tú mantienes cosas avanzando mientras enfocas en lo que la estación actual de tu vida te está requiriendo. Y encontrar eso, yo creo que a veces lo que requiere es claridad. Y es lo que quizá a la gente le falta... Ney, cuando tú te pones a darte cuenta en las personas que están en su proceso, estos mandos medios o nuevos emprendedores que están comenzando, en tu experiencia, yo sé que tienes mucha gente así que has mentoreado y que has visto. Esa claridad con respecto a las cosas que son importantes, esas 3 áreas o son más, depende del autor, hay gente que tiene más áreas en las que divide su vida. Esa claridad, ¿qué tanto tú sientes que afecta y cómo tú has visto que una persona puede aprender a encontrar un poco de claridad con respecto a en qué enfoca y qué debe mantener avanzando? Yo más que área le llamo roles. Roles, me gusta. Sí. ¿Cuáles son los 4, 5, 6 roles tuyos importantes en tu vida? Okay. Tú lo tienes que tener todo el tiempo en una perspectiva. Y entender a cuál de ellos tú le vas a dedicar más tiempo en un momento determinado en función de lo que, repito, ya dije, propósito, etcétera, etcétera. Uh-huh. El problema muchas veces radica en que las personas no tienen definidos esos roles, ni tienen definido su propósito, ni tienen definido sus metas. Entonces van, literalmente yo le llamo como las orquestas de las bodas, que la gente le va pidiendo, ponme ahora a los rosarios, arrancan con los rosarios, terminaron con los rosarios,
Ponme a Fernandito ahora, tócame. O sea, van fluyendo en medida que la gente le Te va... va pidiendo. Pues yo a ese equivalente al cliente o al invitado de la boda que le va pidiendo cosas a la orquesta, yo le llamo los estímulos externos o las influencias externas. Si tú no tienes claro tu marco de referencia, si tú no tienes claro cuál es tu propósito, cuáles son tus objetivos, cuáles son tus metas en mediano, corto, mediano y largo plazo, y tú estás literalmente yendo por la vida sin ningún tipo de rumbo, tú vas a empezar a tumbo, porque en el momento que tú ves que el amigo tuyo se compra el carro, entonces tú ya empiezas a decir, diablo, pero yo no me he comprado el carro, mira, yo ando en un carro malísimo. Pero eso no, si tú hubieses tenido claro tu prioridad, tú hubieses dicho, no, es que el carro ahora mismo no es mi prioridad. Pero tú estás respondiendo a estímulos externos porque tú no tienes claro qué es lo que tú quieres, porque tú ni siquiera te has sentado a escribirlo. Entonces, eso es lo que yo siento que le pasa a la mayoría de las personas. Que al no tener esa claridad, los estímulos externos los desenfocan y le generan frustración. Porque si tú no... Yo le digo en mi libro, en las 12 preguntas, que tú tienes que tener una definición clarísima de lo que es el éxito. Exacto. ¿Cómo luce el éxito para ti? ¿Qué es el éxito para... ¿Qué es el éxito para mí? Claro. ¿Qué es el éxito para mí? Y si tú en tu definición de éxito la tienes bien clara, todo lo que tú veas alrededor de manifestaciones artificiales de éxito, porque digo artificiales porque no responden a tu esquema, ni te inmutan. Claro. No te inmutan, porque sencillamente no están dentro de tu scope, no están dentro de tu esquema. Si tú vas para un sitio, ¿cómo tú sabes que llegaste? Exactamente. Entonces, si tú no tienes esa definición clara, tú vas... Piensa en eso. Yo le digo a todo el que escuche y vea este podcast, piensa en esa orquesta de las bodas que van tocando a medida complaciendo que le van pidiendo, peticiones. Complaciendo peticiones. Un DJ de eso que lo llamaban antes de la época de nosotros. Vamos ahora, ponme tal canción, ponme tal canción. Nosotros tenemos que tener un norte claro. Y ese norte puede ir cambiando. Ese norte puede, a medida que vamos evolucionando, avanzando. Si mi meta era ahorrar 100 mil pesos y ya tengo los 100 mil pesos, pues yo ¿qué digo? Ya yo no sigo ahorrando. No. Vamos a poner ahora un nuevo hito, un nuevo objetivo. Correcto. Pero al final de cuentas tú tienes que estar todo el tiempo como con ese esquema bien claro de qué tú quieres hacer, cómo lo quieres hacer y qué tanto contribuye a la vida que tú aspiras, que es lo que yo llamo un poco el tema del propósito. Me encanta. Tú sabes que tú usaste dos palabras interesantes ahí. Claro, claridad. Ese es el primer pilar del método de productividad vital. Tú no puedes arrancar a querer ser más efectivo, más productivo, si tú no estás claro de qué es éxito para ti, de qué es lo que tú estás buscando. Pero dijiste una palabra también que me llamó mucho la atención, que quiero que entremos en ella. Si lo escribes. Nate, tú escribes, ¿qué tipo de hábito de escribir tú tienes? En el caso mío, toda la semana yo escribo un poquito como si fuera un journaling de qué me funcionó esta semana, qué no me funcionó y entonces cómo uso eso para que la semana que viene sea una semana para reenfocar. Uno tiene que estar reenfocando constantemente, pasan cosas que te desenfocan. También hago una lista completa de todas las cosas pendientes para poder saber cuáles son las 3 principales, a qué le voy a entrar y que sencillamente o delego o voy postergando porque me doy cuenta que a veces te resuelven solas. Si no están dentro de lo que yo estoy haciendo, yo la voy postergando y me enfoco en lo que realmente tengo que hacer. ¿Qué tipo de ejercicio tú que conlleva escribir? Mira, en mi próximo libro, estoy haciendo un pequeño spoiler, hablo de un concepto que se llama la tiranía de los pendientes. La tiranía de los pendientes, se lo decía justo a una persona, a un proveedor que estaba en mi casa hace un par de días. Que yo le iba diciendo la cosa, y yo iba pasando inventario con todos los pendientes de la casa, y él nada más decía, ok. Y después íbamos a otro punto y decía, ok, sí, perfecto. Y después iba a otra cosa, y en un momento le dije, viejo, pero tú eres un superdotado. Tú no estás apuntando nada. Dijo, ¿apunta? No, porque yo lo retengo. Eso es imposible. ¿Sabes por qué es imposible? Porque el cerebro no está biológicamente programado, diseñado para recordar. El cerebro está pensado para pensar, para sobrevivir. Recordar es un add-on que nosotros le hemos metido al cerebro en función de nuestro proceso evolutivo. Entonces, cualquier mecanismo que tú puedas convertir en una extensión de tu cerebro para recordar debe ser bienvenido. Exacto. Entonces, date cuenta que el cerebro... Perdón, dime.
Escúchame, lo que pasa es que quería que... Sí. Date cuenta que el cerebro todo lo quiere convertir en una rutina, todo lo quiere convertir en un hábito. Claro. Para no tener que pensar en eso. Mientras menos energía, es una máquina eficiente de energía. Mientras el cerebro, el consumo de energía del cerebro es altísimo. Entonces tú sabes que... Corazón y cerebro son... Mientras más eficiente es el cerebro, más quiere la rutina, más quiere los hábitos, porque no tiene que pensar. Exacto. Todo funciona en automático. Pero volviendo al tema, en el momento en que tú descargas al cerebro de esa necesidad de recordar, usando journals, usando libreta de pendientes, usando cualquier otro instrumento donde el cerebro diga, ¿tú sabes qué? Ya yo no tengo que pensar en eso porque eso está en otro sitio de backup. Ya hay un backup en otro sitio. Correcto. Ya yo tengo ese backup, ya yo me puedo dedicar a pensar, me puedo dedicar a crear, me puedo dedicar a resolver, porque yo no estoy consumiendo. Es como un loop. Es cuando tú, esa lucecita roja, azul, roja que se queda en los aparaticos prendidos. Eso es igual, esos son los pendientes en el cerebro. Es esa lucecita que tú tienes. Tú crees que tú no estás consumiendo energía, que tú no estás consumiendo al cerebro, pero el cerebro lo tiene ahí todo el tiempo pendiente, no lo quiere soltar. Cuando tú haces eso, lo haces. Entonces, conectando con tu pregunta, yo no hago journaling. Mi hija hace journaling y te puedo decir que yo es una de mis resoluciones próximas para trabajarlo porque veo los resultados impresionantes, de manera impresionante. Es así. Sí hago mucho vaciado de pendientes. Todas las noches hago vaciados de pendientes. Pero pendiente es, apúntalo pendiente. Después mañana tú le das orden. Exacto. Pero apúntalos. Y mañana, al día siguiente, también trabajo en la agenda en función de esos pendientes que he ido incorporando y lo que debo hacer. Pero el vaciado es importantísimo. Pero vaciado desde el punto de vista de entender que tu cerebro tú no lo puedes cargar con pendientes. Excelente. Tú sabes que yo hice inclusive un reel sobre eso. Si tú quieres dormir como un bebé, uno de los principales, además de tomarte el magnesio y la melatonina, necesitas sacar todos los pendientes de tu mente antes de acostarte. Yo tengo una libreta en mi mesita de noche. Exacto. Con una luz. Yo lo hago en el teléfono. Se llama Night Note. Así mismo. Excelente. Tú alas el bolígrafo, se prende la luz y la punta. Te llegó una cosa a mitad de la noche y tú no te quieres quedar con eso en un loop porque tú necesitas dormir. Claro. Ponlo ahí. Que inmediatamente tú lo pusiste ahí, el cerebro ya dice, ok, ya te puedo seguir tranquilo porque ya está en otro sitio. Así de sencillo. Y son cosas que son sencillas, Ney. Son sencillas, pero tienen un impacto que prácticamente le cambian completamente a las personas su día. Son sencillas cuando se convierten en hábitos. Claro. Hay gente que dice que no tiene tiempo para hacer eso. Por ejemplo. Son sencillas porque cuando el hábito no implica esfuerzo. Exactamente. Yo también digo en mis conferencias, la disciplina, la fuerza de voluntad como garantías del éxito están sobreestimadas. Correcto. Mi teoría personal, la clave para el éxito son los hábitos. Exacto. Y sí se requiere fuerza de voluntad, sí se requiere disciplina, pero para construir esos hábitos. Porque inmediatamente tú construyes el hábito, ya no te implica esfuerzo. Ya está en automático. Volvemos a conectar con el cerebro, lo que estábamos haciendo anteriormente. El cerebro lo metió en su rutina, ya el cerebro no le implica energía, no le implica consumo, ya tú lo metiste. Ya tú te aprendiste, te levantas todos los días a 5:30 de la mañana, ya tú lo convertiste en un hábito, ya tú no tienes que estar... Ya no es sacrificio. Ya no es un sacrificio. Y tengo anécdotas sobre eso que lo pudiéramos usar en otro podcast. Tú sabes que sí, vamos a tener otro, la conversación está buena. Y se nos va a acabar el tiempo, que el tiempo es implacable. Tirano. Es un tirano. Pero tú dijiste algo ahí espectacular. La gente, yo le digo a la gente, la disciplina es para crear rutinas. Y tú, de manera disciplinada, la haces porque la rutina te cambia tu percepción personal, tu identidad. Llega el punto donde tú eres esa persona. Tú con disciplina dices, todos los días, antes de tomarme el café, voy a leer 15 minutos porque quiero coger el hábito de la lectura. Y la disciplina está en la importancia que tiene eso para ti, que tú sientes que lo puedes hacer, que lo rutinizas, lo haces siempre en el mismo sitio, a la misma hora. Pero la idea es que tú empieces a verte a ti como un lector. Porque una vez que tú te ves a ti como un lector y tú tienes el hábito de leer, tú no tienes que pensar. No hay tal cosa como perdí el hábito de leer. No. Usted tenía
la rutina de querer leer para ser un lector. El que lee no pierde el hábito de leer. Sí, es así de sencillo. Ya tú eres un lector, tú te ves a ti mismo. Es el gordito que quiere rebajar, pero él es un gordito. ¿Ve? Hasta que tú no empiezas a pensar como una persona fit, como una persona sana, cuando tú te sientes los niveles de energía que te representan, el ser activo, el ser... Óyeme, yo tuve ahora una semana en España, me llevé todo, me llevé mi traje de baño para nadar, me llevé todo. No hice nada ningún día. ¿Por qué? Porque me levantaba, yo no sé, parece que la edad, el jet lag me pegó de una manera que no tenía ningún tipo de energía. Pero yo no llegué y dije, ay, ahora retomar. No, yo estaba loco por llegar, pues ya yo fui al gimnasio 2 veces, ya fui a nadar. O sea, porque no fue que yo perdí el hábito, porque no lo hice por una semana. Al revés, yo estaba loco por... Circunstancias no te ayudaron. Exactamente. Entonces, el poner las cosas en piloto automático es lo que tu cerebro quiere que tú hagas. Simplemente lo que tiene que... Aquí la clave está en que tú te asegures de que eso que está puesto en piloto automático fue intencional. No te lo puso alguien externo, no te lo pusieron las circunstancias. Porque cuando eso sucede, normalmente los resultados de ese hábito no son los que tú andas buscando. Hay buenos hábitos y malos hábitos. Exactamente. Y los malos hábitos, tú no lo hiciste intencionalmente, pero tú con la repetición los construiste. Exactamente. O sea, lo que pasa es que los buenos hábitos tienen que hacerse de manera consciente, porque casi siempre los buenos hábitos requieren un poquito de esfuerzo. Correcto. Y ese esfuerzo que contribuye a crear el hábito es el que al final de cuentas esos hábitos son los que te apoyan a lograr tus resultados. Mira, yo también yo he tenido suerte en muchas cosas, y una de las suertes que he tenido es que al estar en este negocio me he expuesto a muchos conceptos e ideas que para mí han sido pivotales en mi vida. Uh-huh. Y uno de ellos fue muy asociado a lo que tú comentas, es decir, tú quieres hacer algo, tú quieres lograr algo, tú quieres ser un atleta. Tú quieres rebajar de peso, tú quieres ser speaker, empieza a comportarte como lo haría esa persona. Y la realidad, al final, no tiene otra opción que alinearse con eso. Si tú todos los días te comportas como un atleta de alto rendimiento, aunque tú tengas 400 libras, pero todos los días tú te comportas, te alimentas sanamente, haces ejercicio, sigue una rutina, duerme bien, evita el alcohol, tal cosa. Óyeme, ¿qué va a pasar? La realidad va a empezar como a decir, ok, pero y al final te conviertes en un atleta. Correctamente. Pero lo que tienes que empezar a asumir los comportamientos desde antes de serlo. Y la realidad no tenga otra cosa que no sé, que inevitablemente ponerse a la altura de lo que tú estás haciendo. Si lo podemos decir en una línea, el proceso es el rey. Sí. La gente se enfoca muchas veces en los resultados. Sí. Y si tú te enfocas en el proceso, el resultado, tú no tienes que preocuparte por él. Y disfrutar el proceso, porque ahí es cuando tú te vas a pasar la mayor parte de tu vida. Tú te vas a pasar la mayor parte de tu vida en el proceso. Bueno, en cualquier proceso. Ney, esta conversación parece que está comenzando. pero el tiempo no perdona. Y a mí me gustaría que nos despidamos, quizás con un llamado a la acción. Las personas que están escuchando este podcast, en su mayoría, están buscando cómo obtener resultados favorables, lo que le llamamos éxito, cómo avanzar en áreas importantes de su vida, en roles, como tú le llamas. Y hemos estado hablando de claridad, hemos estado hablando de hábitos, de un montón de cosas que pueden ser interesantes. Si tú pudieras resumir en una acción que tú les invitaras a ellos a hacer, que tú sabes que puede pivotarles, tal como tú aprendiste algo, muchas cosas de diferentes personas, ¿cómo tú serías una de esas personas para ellos a través de escuchar el podcast? Algo que tú les digas que los lleve a la acción, que pueda convertirse en una nueva manera de pensar o de actuar. Bueno, pues si estaban esperando una respuesta milagrosa o trascendental, los voy a defraudar, pero lo único que yo les voy a decir es que den el próximo paso. El próximo paso. Den el próximo paso. Me encanta. Usted quiere hacer algo, dé el próximo paso. Correcto. Y mañana, dé otro paso. Y no se meta a la presión de querer hacer cosas radicales. Da el primer paso. Excelente. Bueno, mi gente, pues hasta aquí ha sido su episodio de Productividad Vital. Manténgase ahí que Ney regresará. Señores, lo queremos mucho. Pasen un excelente resto del día.